El departamento de Magdalena, ubicado en la región Caribe de Colombia, cuenta con una gran diversidad de pisos térmicos predominando el clima cálido tropical, ideal para cultivos como banano, palma de aceite, yuca, mango y cítricos. Sin embargo, el cultivo de arroz ha tenido, digámoslo así, que una cierta presencia marginal sin llegar a consolidarse como una actividad principal. Bueno, algo importante de aclarar para iniciar este sistema productivo es de que Magdalena se ubica en la zona costa norte de Colombia. ¿Por qué? Porque los datos que vamos a analizar a continuación no hablan específicamente de Magdalena. No. En Magdalena, junto con otros departamentos, La Guajira, Cesar y Yondón en Antioquia, se entran en esta categoría. Entonces vamos a hacer una suerte de análisis, digámoslo así, regional de la producción de arroz. Y también vamos a utilizar las gráficas del censo arrocero del DANE y apoyándonos en artículos de Fedarroz. Bueno, para seguir esta primera parte, vamos a aplicar el objetivo de este censo, el cual fue proporcionar información estadística, estratégica y actualizada sobre las unidades productoras de arroz mecanizados, que en sus siglas son UPA, y sus productores en Colombia para el año 2023. El universo de este estudio incluyó el área dedicada al cultivo de arroz mecanizado, riego y secano, en los departamentos donde hubo actividad de siembra o cosecha para el año anterior mencionado. En cuanto a la metodología de este censo, se dio mediante entrevistas directas a los productores. Bueno, para ya mostrar los resultados generales de esta zona para el año 2023, tenemos que el área sembrada y cantidad de UPA sembradas. Para el 2023, la zona costa norte reportó un área sembrada de 23.198 hectáreas. Luego, la cantidad de unidades productoras de arroz que reportaron área sembrada en esta zona fue de 732 UP. Luego tenemos esta segunda encuesta, que es resultados por sistema de producción, riego y secano para UPA y área cosechada, producción y rendimiento. La información de área cosechada, producción y rendimiento se presenta por sistema de producción y zona arrocera. Los resultados para esta zona son: sistema de riego, UPA que reportaron área cosechada 617, área cosechada 23.137 hectáreas, producción en arroz paddy verde 141.499 toneladas, rendimiento en arroz paddy verde a nivel de campo 6,1 toneladas por hectárea. Ahora tenemos el sistema de secano, UPA que reportaron área cosechada 20, área cosechada 129 hectáreas, producción en arroz paddy verde 3.541 toneladas, rendimiento en arroz paddy verde a nivel de campo 4,9 toneladas por hectárea. Bueno, el maíz es identificado como uno de los principales productos agrícolas en el departamento de Magdalena. Según las evaluaciones agropecuarias BAS del 2022, el departamento contaba con un área sembrada de 28.502 hectáreas dedicadas a este cultivo. Sin embargo, en 2016 el maíz era un cultivo transitorio representativo con una producción de 23.000. En cuanto a la siembra, depende de la zona, pero en Magdalena hay ciclos de primera, marzo y junio, y postrera, septiembre-diciembre. Bueno, la densidad de las plantas entre 50.000 y 70.000 plantas por hectárea, siembra en surcos a 70 centímetros de distancia y con una profundidad de 3 a 5 centímetros con humedad suficiente. Bueno, en cuestión de cosecha y post cosecha, la cosecha manual en parcelas tradicionales, corte de planta a machete y deshojado manual. En cambio, la cosecha mecánica hecha en fincas tecnificadas se emplean trochas picadoras para hojas y combinación con degerminadoras. La humedad óptima del grano es entre 20% y 25%, seguida del secado, ya sea solar para las manuales o mecánico, hasta 12% para almacenamiento seguro. Luego, en el almacenamiento,
en silos metálicos, que por lo general los silos son para vender y es de consumo animal, o bodegas ventiladas para evitar. Una cadena alimentaria no termina en el cultivo. Lo que comemos también depende de cómo se mueve la comida. Y eso nos lleva a una dimensión clave, la distribución. En Colombia, el caso del maíz y el arroz muestra realidades muy distintas. El maíz, aunque es originario de América y se cultiva en muchas regiones del país, ya no alcanza para satisfacer la demanda interna. Según la Bolsa Mercantil de Colombia, en 2024 se importaron más de 6,8 millones de toneladas de maíz y el puerto de Santa Marta fue una de las principales puertas de entrada, recibiendo más de 370.000 toneladas de maíz blanco. Pero esta importación masiva no es casual. La mayor parte del maíz que se consume en Colombia no es para la mesa familiar, sino para la industria. Producción de harinas, alimentos balanceados para animales y otros derivados. Una vez descargado, el grano viaja por camión hacia centros de procesamiento y distribución mayoristas. Desde ahí se ramifica hacia mercados, tiendas y transformadores de alimentos. El arroz, por el contrario, se produce localmente. Los departamentos del Tolima, Huila, Meta y Casanare son sus grandes zonas de cultivo. Una vez cosechado, el arroz paddy se transporta a molinos, donde se limpia, se seca y se empaca. Desde allí viaja a ciudades como Santa Marta, donde se distribuye a través de mayoristas, minoristas y plazas de mercado. En este punto aparecen los contrastes. Según Fede Arroz, mientras el productor recibe cerca de 1.489 pesos por kilo de arroz paddy verde, el consumidor puede llegar a pagar entre 4.000 y 6.000 por kilo de arroz blanco empacado. Esta diferencia evidencia que la distribución no es solo una cuestión logística, sino también económica. Define quién se beneficia más dentro de la cadena. En Santa Marta, los principales puntos de distribución son el mercado público, los abastos y los supermercados. Muchos de los granos que allí se venden han viajado cientos de kilómetros y han pasado por múltiples manos. Pero en ese recorrido, el poder de negociación del campesino suele ser el más débil. Así, la dimensión de la distribución nos recuerda que el sistema alimentario también refleja estructuras de desigualdades. No todos los actores tienen la misma capacidad para poner precio, acceder al transporte o decidir a quién le venden. Y eso, en un país con altos índices de inseguridad alimentaria, es una pregunta urgente. Primero empecé desgranando el maíz. Para luego pasarlo a la licuadora. No tenía molino, así que lo hice como se hace en muchas casas, con lo que hay. Lo licué poco a poco hasta que quedó una masa espesa. Luego separé la masa en dos partes. A una le puse azúcar y un poco de bicarbonato y esa pues sería la versión dulce. A la otra le agregué cebollín picado, sal y también bicarbonato. Más sencilla, más salada. Mientras el aceite se calentaba a fuego lento, fui formando los buñuelos con una cuchara. Uno por uno los metí al sartén despacio, con cuidado, y pues ahí empezó a tomar forma todo. El maíz que venía del grano se estaba convirtiendo en algo más, en una comida sencilla, pero con todo el sabor de lo hecho en casa. Hoy te enseño a hacer una rica y deliciosa colada de chocolate. Primero vas a tomar una mazorca de chocolate y la vas a desgranar de esa manera. Luego de haberla desgranado la vamos a pasar a una licuadora con agua y la vamos a licuar muy bien. Recuerda, no importa si se va con los pelitos. Luego de haberla licuado pasamos por un colador separando ambas partes y nos quedamos con el líquido. El líquido lo vamos a montar al fogón. Luego le echamos una cuchara de sal y varias cucharadas de azúcar. Revolvemos sin sentido las manecillas del reloj y le agregamos leche. Luego de esto revolvemos muy bien. Y luego de que esté lista podemos emplatarla y ahora sí a disfrutar.
Para esta preparación vamos a utilizar arroz, agua y las cáscaras de piña. Se colocan a hervir y es opcional colocarle canela y clavitos, pero para esta preparación no lo estoy utilizando. Al final le di un toque con vainilla, no se la eché durante la cocción porque pierde la esencia característica de ella. Yo por añadidura le voy a agregar trocitos de piña adicional, es opcional, o sea, así no va una receta original, pero como cada quien tiene su receta, pues esta es la mía. Agregamos el agua y ya nada más quedaría licuar, colarlo y ya. Bueno, para hacer esta receta, o preparación, vamos a iniciar lavando el pollo. Vamos a echarle vinagre y también limón. Asegúrense de que el limón tenga bastante agua. Ya después vamos a lavar las verduras, asegúrense de echarle un poquitico de vinagre. Procedemos ahora a picar el pimentón en cuadros súper pequeñitos, pues para los que no les gusta sentir mucho las verduras en los arroces. Lo mismo lo vamos a hacer con la cebolla. Cuando ya tengamos todas las verduras picadas, que en este caso estamos utilizando pimentón, cebolla y cebollín, pasaríamos a picar el chorizo y la salchicha. El siguiente paso es sofreír las verduras, pero primero le vamos a echar un poco de achiote al aceite para que suelte el color que va a distinguir nuestro arroz de pollo. Después de sofreír las verduras, vamos a agregar el arroz y revolverlo para que se impregne del sofrito. Las cantidades de arroz y agua es completamente a su gusto. Después de que el arroz haya secado y esté más suelto, vamos a agregar el pollo y la salchicha. Finalmente emplatamos y degustamos. El consumo es la parte del sistema alimentario que más se ve, pero que también la que más pasa desapercibida, porque comer es tan cotidiano que a veces olvidamos todo lo que implica. En Santa Marta el maíz está en la mesa de la mayoría de los samarios desde temprano. En los barrios populares la mañana huele a arepa asada o frita, a bollo limpio, a empanada. Lo que muchos no saben es que esta escena diaria forma parte de un patrón nacional. Según un estudio de Nielsen 2017, el 73% de los colombianos incluye una arepa en su desayuno. Es el tercer alimento más consumido después del huevo y el pan. Pero no se trata solo de hábitos. El consumo del maíz está directamente relacionado con el acceso económico. El ICBF en el 2023 señaló que la arepa de maíz es el carbohidrato más económico del mercado local, y eso lo vuelve esencial para muchas familias de ingresos bajos. Cuando no hay arroz, hay arepa. Cuando no hay carne, se acompaña con queso, con mantequilla o con nada. En Santa Marta el maíz no se come solo en la casa. En la calle los puestos ambulantes ofrecen arepas rellenas, bollos, fritos, empanadas. El mercado público es un nodo donde lo crudo y lo cocido se cruzan. Hay mujeres que traen bollos desde los corregimientos y vendedores que amasan el maíz desde la madrugada para venderlo caliente en la esquina. De hecho, en las instituciones también se come el maíz. Los comedores escolares del ICBF incluyen harina de maíz precocida en los menús de desayuno. Lo mismo hacen los programas de alimentación comunitarios en barrios como Pescadito, La Paz o Mamatoco. Esta información presentada la vamos a tratar desde un aproximado. Tenemos que el consumo per cápita nacional del año 2023 fue 46 kilos por persona. Según la encuesta nacional de calidad de vida, también nos estamos basando en las estadísticas de Fedarroz. Bueno, entonces la población estimada del departamento de Magdalena para ese año fue de 1.341.746 habitantes. Procedemos a hacer la operación matemática, que es multiplicar habitantes por kilogramo consumido por cada habitante anual. Esto nos daría a
61.700 toneladas anuales, que se consumió. También tenemos, como se pueden ver, otra cantidad de población estimada, pero lo que varían serían números. Aunque el maíz se cultiva y se consume a diario, también se desperdicia, no de forma visible, pero sí constante. Una parte del maíz se pierde por factores climáticos o falta de infraestructura. En 2010 el Magdalena perdió hasta el 60% de su cosecha de maíz por inundaciones severas. Así lo documentó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos en el 2011. Después de la cosecha, si el grano no se seca a tiempo, aparecen hongos y sin silos adecuados la humedad lo echa a perder. La FAO 2019 advierte que más del 60% de las pérdidas post cosecha de cereales como el maíz ocurre en esa etapa. En la ciudad lo que se desperdicia no es el grano crudo, sino el maíz procesado, arepas, bollos, empanadas, etc. Si no se venden el mismo día, se endurecen o se dañan. No hay cifras oficiales para Santa Marta, pero basta caminar por el mercado público y ver bandejas recogidas al final de la tarde. Industrias del Maíz S.A., un molino ubicado en la región Caribe, señala que parte de la cascarilla de maíz se usa como forraje, pero otra parte se desecha si no se cumple con los estándares. Cuando la masa fermenta de más, cuando se hacen más arepas de las que se comen, aunque los residuos en los hogares son menores, se sigue perdiendo preparaciones, sobre todo en contextos urbanos donde no se reutiliza. El alimento que no se aprovecha también es tierra, agua, trabajo y dinero que se esfuman. En un sistema donde muchas personas aún no tienen que comer, cada grano que se pierde importa. Bueno, ya para culminar el sistema del arroz, vamos a hablar de los residuos generados por las cadenas arroceras. Bueno, iniciamos con la cáscara, que constituye el 20% y el 33% del peso del arroz paddy al despulparse, con una producción de 38.982 toneladas de paddy. La cáscara generada en Magdalena oscila entre 7.800 y 12.900 toneladas al año aproximadamente. Recuerde que estos son datos aproximados y no están citados literalmente en un documento. Luego tenemos la paja del arroz, que los residuos de tallos y hojas que quedan en el campo al momento del arado se producen entre 0,41 y 3,96 kilos de paja por kilo de arroz paddy.